Joaquin Rodrigo nació el 22 de noviembre en 1901 en Sagunto, Valencia, España. Él tuvo una enfermedad difteria, porque de difteria él casi se volvió pequeño ciego. Él tuvo pequeña visión. Difteria es una infección bacteriana serio. Este afectará el mucoso en la nariz y garganta. Difteria causa un dolor de garganta, fiebre, glándula, hinchado y debilidad. El señal de difteria es una sábana de grueso gris material en la garganta. Este puede bloquear tu garganta y bloquear el aire. La causa de difteria es una bacteria de Corynebacterium diffilaria. Este es extendido en el aire y de estornudar y tos. Difteria es raro en el Estados Unidos, otro país porque el extendido de vacunas. Hay una medicación por difteria, pero en etapa promovió la infección puede daños a la corazón, riñón y sistema nervioso. La tasa de muerte es más por niños 15 y joven. En el 19 y 20 la tasa de difteria es baja. Hay menos de 5 casos en el Estados Unidos, pero hay 7,100 casos en el mundo. Joaquin tuvo otra enfermedad cuando él era 46 y se volvió completamente ciego. Pero antes de él curado cuando él era 8 años y empezó lección de piano y violín. Joaquin era 16, él entró École Normale de Musique en París. Él estudió bajo el compositor de famoso francés Paul Dukas y también Maurice Emmanuel y André Pirot. Cuando él empezó componiendo, él escribe composiciones en braille. La primera publicación fue en 1940 y en 1943. Él compuso 5 piezas infantiles, ganó el Español Nacional Premio por Orquesta, y su más famosa pieza por el guitarra y el orquesta es Concierto de Aranjuez. Este fue inspirado de belleza y la fuerza de naturaleza en Palacio Real de Aranjuez. La esposa de Joaquin es Victoria. En Victoria's autobiografía, ella dijo el esperado por el movimiento segundo fue hecho porque de aborto espontáneo. Luego Victoria dará a luz a una niña, Cecilia, en el
27 de enero 1941. Joaquin tuvo mucho premio por su pieza. Él recibió el máximo premio por sus composiciones en España, el Premio Nacional de Musical en 1983. Luego él recibió Marques de los Llanos de Aranjuez o el Joaquin Rodrigo ha muerto el 6 de julio 1999 en Madrid, España. La primera pieza de Joaquin Rodrigo es Dos Esposos. Dos Esposos tiene dos canciones que se llaman La enamorada junto al surtido y Pequeña ronda. Hay dos instrumentos que son el violín y piano y los instrumentos son muy prominentes. La primera canción es muy tranquilo, pero la segunda canción es rápido y picante. La canción fue compuesta en 1923 y la canción debutó en Sarajevo, París. La siguiente pieza es la música para un jardín. Música para un jardín tiene 4 canciones de cuna y una canción popular es Bercuis de Otoño. La canción originalmente tocó con el piano, pero la canción se transformó para la orquesta. La canción cubrió parte de su vida y la canción inspiró de las estaciones del año cuando cambian la atmósfera de un jardín. La pieza tiene muchos instrumentos y la canción sonó como Rodrigo fue inspirado de música oriental. En 1957 la pieza fue usado en el documental de los hermanos San Juan en Buen Retiro Parque de Madrid. Otra pieza es Cinco piezas infantiles. Cinco piezas infantiles tiene 5 canciones y fue compuesta en 1924. Hay una pieza para orquesta y 2 piezas para piano. La canción debutó en 1946 en Centro Cultural Medina, Madrid, con pianista Javier Alfonso, Luis Galvez y Gonzalo Soriano. En 1925 la pieza ganó un premio nacional. En 1927 la primera sinfónica fue mostrada para la orquesta de Stratton. Rodrigo conoció su esposa en este concierto. La siguiente pieza es Cántico de la Esposa. Cántico de la Esposa fue compuesta en 1934 y la canción debutó en París. La canción fue escrita para orquesta y el soprano. Rodrigo dedicó la canción a su esposa porque
Él expresó sus sentimientos sobre el tiempo difícil que tuvieron cuando se separaron por razones económicas después de estar casado por un año. Otra pieza es Per la flor del iris blau, fue compuesta en 1934. La canción ganó un premio nacional y fue uno de sus poemas más importantes. La canción está llena de acción y drama. Tiene mucho que hacer y tiene un arpa. La canción era para orquesta y orquesta de viento. En 1934 la canción debutó en Valencia en la Orquesta Sinfónica de Valencia. El concierto de Aranjuez se compuso en París en 1939. Joaquin Rodrigo escribió entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial justo antes de se movió a España. Está construido de 3 movimientos con escalas rápidas y rasguños que se parecen al flamenco y la música antigua de España. La música está vivida de color y ritmo especialmente sacada por la guitarra. La guitarra utilizada a menudo se conoce como una guitarra flamenca, con 6 cuerdas hechas de nylon y una base más grande con una cuello más corta. Este es el recalca de toda la pieza porque la voz de instrumento es muy alto y hermosa. Algo de persona le asignaba una tarea a de jugar esta parte debe ser muy talentosa y capaz de jugar rápido ya que hay muchas apernas. En junto no sonido como un país orquestral tradicional ya que fue diseñada para ser debido al uso intenso de la guitarra española. Sin embargo, Rodrigo hace un trabajo brillante al llevar las tradiciones de la cultura española, al incluir el toque de la música flamenco con la disposición de los instrumentos y cómo compuso las notas. En 1948 creó su trabajo más importante llamada Asunción de Dulcinea, que fue premiada con el Premio Cervantes. Se basa en el poema Árboles, herbas y plantas escrito por Don Quijote. Rodrigo estableció 4 voces diferentes para mostrar el título de caballo, la idealización y el burlesque. Compara con las otras canciones que ha compuesto. Esta utilizó los instrumentos de bronce más con trompetas y cornetas, al lado con los otros instrumentos orquestales de violines y vientos de madeiras. Esta pieza requiere voces también. Un hombre de 2 mujeres que canta estilo de ópera. La forma en que cantan muestra de luz y oscuridad de la canción. Esto también nos da una idea de lo que la cultura española creía que estaba cantado de alguna manera.
general, su música es buena representación de la cultura española. De la guitarra española